estamos a la espera de Silvia Salgado, que está justamente ingresando acá a los estudios de Pichincha Universal. Vamos a tener un interesantísimo conversatorio con dos asambleístas, dirigentes de sus partidos políticos, sobre la coyuntura política del país, que involucra ciertamente varios hechos, ¿no? Es una coyuntura realmente preocupante, una coyuntura que exhibe actitudes desde la Asamblea Nacional que inclusive han sido calificadas como dictatoriales tras la censura y destitución de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras se deja pendiente otros juicios políticos, como por ejemplo el relacionado con la ministra del Interior. Y también en juego está toda este desprestigio institucional del Estado. Un presidente de la República con un nivel de aceptación de apenas el 14%, una Asamblea Nacional que va por los mismos números, una Corte Nacional de Justicia que también bordea el 70%, un Consejo Nacional Electoral que llega casi a un desprestigio del 80%, en suma, un desprestigio institucional que pone en riesgo mismo la institucionalidad democrática del país. En ese estado de cosas estamos viviendo en los actuales momentos y qué bueno que podamos dialogar sobre estos temas de profundo interés nacional con nuestras dos invitadas, Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano, y Gabriela Rivadeneira, asambleísta de Revolución Ciudadana, a quienes les saludamos y les damos la bienvenida. Comencemos con usted, Gabriela, luego de haber hecho esta suerte de contextualización. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Pichincha Universal. En efecto, hace pocos días estábamos aquí anunciando lo que ya se veía realmente venir desde el primer día en el que presentaron la solicitud del juicio político. Y lo digo porque esto ya era un formato armado, yo lo he dicho y lo ratifico, una sistemática o un sistemático desprestigio hacia una entidad que sin duda alguna estorba. Los debates en el Pleno y quienes intervinieron en el Pleno fueron absolutamente claros en desnudar esas razones, ¿no? Uno de los asambleístas interpelantes, que además entró como interpelante a última hora, que también puso otra raya más al tigre de las irregularidades e ilegalidades del proceso de la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación, en su intervención decía, esa es una institución peligrosa, por lo tanto hay que eliminarla. ¿Peligrosa para quién? Entonces, exactamente, eso es lo que nos preguntamos. Entonces, ¿peligrosa para quién? ¿Para qué intereses? Es peligrosa una institución que pone o que tiene la tarea de fortalecer el empoderamiento ciudadano frente al Estado. ¿Por qué el transitorio no fue peligroso entonces? Exactamente. Bueno, las contradicciones dadas, y por eso yo digo, ese pleno o ese juicio político que ya venía con esos vicios de entrada, estaba prácticamente anunciado con la destitución y la sanción política a los 4 vocales, sin ninguna razón, con videos. Las pruebas que presentaron en el Pleno realmente eran ya burlescas, cánticos sin número de partidos, sin además un canto popular de décadas de todo el continente, que no tiene ni nombre de partido ni número de partido, era una de las pruebas. Como yo decía, resultaba que dar la bendición, que haber dado la bendición era una de las pruebas para juicio político. Es decir, cosas burlescas, cosas que afectan directamente la institucionalidad, y por eso es que nosotros decimos, después de lo que vivimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, en ese juicio político, sin duda alguna se instauró un golpe blando parlamentario que instaura un régimen de dictadura, que lo veníamos diciendo y que hay que analizarlo. No es chiste ni es ficción. Hay que analizar la nueva dictadura, cómo se está implementando en el país. A veces nosotros tenemos guardado las dictaduras a través de las ametralladoras, de las Fuerzas Armadas, etcétera. No, eso ya quedó en los 80, en los 90. Hoy se vive un nuevo tipo de dictadura, donde además las corporaciones mediáticas y las pantallas de televisión son peor que una ametralladora, porque todos los días lanzan balas y balas y balas para aniquilar a diferentes figuras políticas que al fin y al cabo pasan por desapercibido, ya cuando tienen que llevar un proceso a través del sistema de justicia, o lo que pasó prácticamente en la Asamblea, con una mayoría de votos que ganaron por eso, por los votos, más no por argumentos que puedan representar, racionalizar o adecentar un proceso que debía haber sido llevado por la Asamblea Nacional de otra manera, creemos nosotros, o al menos un poquito apegados a la normativa vigente y a la Constitución.
Silvia Salgado, del Partido Socialista Ecuatoriano, está con nosotros, asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue, en cambio, su lectura? ¿Cómo recibió este juicio político? Bueno, muchísimas Bienvenida. gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal, a Gaby, a todos quienes nos permiten poner este acercamiento a la ciudadanía. De hecho, este fue un juicio express, o sea, completamente lo más rápido y ágil, que inclusive coincidió con que sea uno de los antepenúltimos días para este receso legislativo que inicia el día de hoy o desde el día de ayer. En todo caso, nos preocupa el hecho de lo que se vivió en temas de debate político, en temas de el poder político que aplasta a los ciudadanos, porque me parece que eso, al menos personalmente, lo percibí. Se hizo uso y gala del poder, de decir o de desear la muerte de las personas. Inclusive alguien dijo, ojalá pudiera venir alguien con una bala en el cuerpo. Bueno, temas como aquí nosotros mandamos, aquí nosotros sí tenemos derecho a pensar y a hacer política, aquí, ¿no es cierto?, se nos respeta, aquí les demostramos que nosotros fiscalizamos, y aquí, bueno, en definitiva, creo que al margen un poco de las otras circunstancias que también, o sea, hay que citarlas como el fundamento jurídico, constitucional, de derechos, o sea, que se pisoteó. Me pareció importante y me parece importante seguir rescatando y compartiendo con la ciudadanía este hecho, o sea, este hecho de sentirse omnipotentes de una clase política que recuperaba, no sé, como trofeo, ¿no?, la capacidad que tiene de que una representación dada en las urnas, obviamente, no, sirve para todo. Esa es la expresión. Sirve para todo. Sirve para todo. Y en esas circunstancias, o sea, se dio este juicio político. Por ejemplo, se cuestionaba inclusive la forma de vestir, la forma de decir, la forma de pronunciar. Bueno, era realmente una burla a la ciudadanía, no a los quienes estaban siendo en ese momento cuestionados y interpelados, era a la ciudadanía, o sea, no se entendía lo que representaba, porque aquí nadie defendía tal persona, tal nombre, no, se defendía lo que es el origen constitucional, democrático, de lo que significa este proceso de participación ciudadana que tenía y se había creado una institucionalidad para ir construyendo, porque no se crea una institucionalidad para cambiar la sociedad a través de una norma o de un organismo. El proceso de participación ciudadana tiene que promoverse, construirse, equivocarse, tropezarse, avanzar, empoderarse. Eso es, o sea, eso fue el origen y el espíritu constituyente. Entonces, ¿le preocupa el nivel bajo o la mala calidad política? El atropello, pero la no voluntad solamente ciudadana, en temas de calidad, sino en temas de degradar a las personas y de no entender que fuera de ese ámbito de la política que estamos en este caso representando, o sea, existe una ciudadanía, existe un mandante, existe miles de ciudadanos, o sea, que están pendientes de nosotros en función inclusive de conductas de respeto, mínimo de respeto. Pero no se diga, o sea, de sentirse poderosos para aplastar. Me llama la atención a eso las personas, que usted está mencionando, Silvia. Si recogemos el audio, recogemos o sea, cada intervención, cada actitud, cada palabra fue estrictamente pensada, inclusive señalada. Se señaló a un asambleísta que hace mucho gala, inclusive de su forma de decir las cosas, ¿no?, de gritar y todo lo demás, justamente para eso, para aniquilar, o sea, pero no todo fue malo, porque yo también miraba a una joven, porque para mí es una joven muy serena, una joven muy convencida, una joven que tenía en su mirada, o sea, un sueño y que decía, aquí esos sueños no se matan, esos sueños no se acaban aquí. Cuando una consejera, o sea, con una calidad, diría yo, no sé,
de contenido, pero también, o sea, con mucho respeto, con mucho conocimiento, pero además con una solvencia de que sí es posible construir algo desde la ciudadanía y de valorar lo que es la democracia plena. Ya. Yo creo que esas dos cosas llevan a que establezcamos diferencias y digamos, no todo está perdido, porque fuera de ese ámbito en el que está en este momento la Asamblea, hay ciudadanos que están pensando diferente y que hay madera para seguir, diría yo, proyectando en este campo que para mí es fundamental. Porque para defender esto hay que creer en la participación ciudadana. Hay que entender lo que es eso, la participación como un principio de profundizar la democracia. No es un tema aislado, no es un tema puntual que la Asamblea hizo, porque para muchos era sí, un voto, sí, destituimos, sí. No, para quienes, o sea, creemos en esto, son puntos de inflexión, son puntos en donde uno dice, esto no puede ir más allá de lo que ha ido y hay que responder. Ya, sobre estos elementos y recogiendo, ayer tuvimos a Guillermo Lazo en nuestros estudios y claro, usted recoge esta nueva correlación de fuerzas políticas y ha manifestado que hay prepotencia, hay como gente que está embebida de poder en este sentido, pero ¿quién les dio ese poder, Gabriela Rivadeneira? Porque supuestamente llega una mayoría legislativa de Alianza País en las elecciones del 2017, pero ahora las cosas se mueven de distinta forma y está claro que el gobierno tiene una mayoría, pero no con la fuerza que le llevó al poder, sino con sus antiguos adversarios, y es de esa fuerza la que está gobernando. En efecto, creo que eso es absolutamente claro. Después de la ruptura de Alianza País y cuando digamos, el correísmo decide separarse del gobierno y declararnos en oposición, además como única fuerza política opositora en este país al gobierno de Moreno, recordemos que empezaron a armarse mayorías móviles. Primero, una bancada fracturada morenista sin capacidad de debate ni de propuesta, y eso es absolutamente claro, tuvo que respaldar la postura, la defensa de las decisiones del gobierno de Moreno, no en sus voces morenistas, sino empezaron con las voces socialcristianas. Recordemos que la primera mayoría móvil era entre morenistas y socialcristianos. Luego, vaya usted a saber, entre medianoche, entre la mesa, ¿qué fue lo que pasó? De la noche a la mañana se fracturó esa supuesta mayoría con los socialcristianos y aparecen los morenistas aliados a Creo. Bueno, aspiraciones presidenciales de Jaime Nebot, pues que por supuesto. Claramente y bien sabemos quiere diferenciarse. Y bien sabemos que entre los precandidatos Jaime Nebot y Javier y Guillermo Lazo no podíamos, no puede existir una alianza ni nada. Sabemos de esa historia, por lo tanto empiezan ya a jugarse esas aspiraciones presidenciales, en donde el morenismo sirve justamente como votos útiles para seguir alimentando esas aspiraciones políticas de grandes mayorías, para implementar una agenda política a través de la Asamblea, sin que el morenismo en sí mismo cuente como gobierno de Moreno. Por eso es cuando nosotros decimos que Moreno es un gobierno de transición. No nos equivocamos en decir desde un inicio, cuando marcó un giro absolutamente contrario al proyecto que había ganado en las urnas, nosotros decíamos, este es un gobierno de transición a la derecha. Y lo que han estado operando, en efecto, desde la conformación de su gabinete, desde las alianzas políticas nacionales e internacionales, el tema de la aplicación de la agenda del Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso significa, despidos masivos, alza de combustibles, alza de servicios básicos, etcétera, 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 es lo que prácticamente denota que ese giro no era casual, que esto estaba justamente armado dentro de ese formato de restitución de una hegemonía, de una derecha, además mucho más fascista, mucho más violenta en la región, y por eso es que hablo siempre de lo que está pasando en los otros países de América Latina, y eso es lo que se empieza a instaurar en el Ecuador, y lo que dice Silvia, de esas intervenciones en las que incluso ya a algunos se les va de las manos realmente, espero o veo con dolor, porque las nuevas generaciones, la gente honesta, la gente de a pie,
que tenía algún momento, alguna aspiración de llegar a una representación política para seguir trabajando por su sector y por su pueblo, lastimosamente ahora se ve ahuyentada por este tipo de acciones políticas y que la gente lo identifica con ese bajo porcentaje de aceptación de las instituciones del Estado en general, de la que la primera función del Estado legislativo no se salva, por lo tanto es mucho más complicado. Pero así son las mayorías móviles. Y no nos sorprendería que luego se vuelva a fraccionar, porque además hablan mucho, y ahí Silvia habrá escuchado de la misma manera, fracciones entre los propios grupos políticos, muchos independientes, se abren bancadas, se cierran bancadas, luego se ponen otros nombres, es decir, la bancada que ha mostrado mayor solidez y que ha crecido en esto, en número incluso de integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana, nos hemos mantenido en una sola postura, desde el inicio, y la mantenemos ahora. De tal manera que creo que nuestra postura, y que lo dije en el pleno de la Asamblea, de la propuesta real de que vayamos a un proceso, ya sea constituyente, adelanto de elecciones, entre otras, que ya requiere otro tipo de análisis, va en el sentir ciudadano de rechazo a las instituciones del Estado que están dando las espaldas a las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. Guillermo Lasso dice que eso les hace anarquistas, que no quieren el bienestar para el pueblo, que él quiere que termine su mandato Lenín Moreno y ganarle en las elecciones a esta tendencia. Bueno, tendencia, ¿no? ¿Qué tendencia, no? Como dice el dicho, la ignorancia no exime de responsabilidad. No esperamos mucho tampoco dentro de ese criterio político, pero sabemos perfectamente en las categorías políticas qué significa el anarquismo. No, nosotros no estamos buscando un anarquismo. Nosotros estamos buscando que retorne el estado de democracia en este país, y eso es una postura política absolutamente clara frente al desgobierno y al estado dictatorial que estamos viviendo. Pero para eso gracias, necesitamos de fuerzas políticas sólidas, que hayan renovado su discurso, que tengan capacidad de unidad, que puedan convocar a los diferentes actores a establecer una suerte de plataforma única. Pero estamos avanzando cualitativamente a eso, Silvia, y me parece importante que se debata eso ya, porque de lo contrario la ciudadanía sigue inmóvil, sin fuerza política que la movilice. Bueno, yo miraba una encuesta el día de ayer, en donde la credibilidad en el sistema nacional de partidos políticos en el país es preocupante. Llega, entiendo yo, a cerca del 80%, en donde no se cree en el sistema nacional de partidos. Y obviamente los partidos que pudieran proyectar, o estas precandidaturas que se avisoran, no van más allá o no superan más allá del 6 y del 8%, ¿no? Al menos, o sea, de las que se promueve en función de los mismos sectores, hablemos así, aunque aparentemente divididos, pero que corresponden a un mismo sector. Me refiero al caso del señor Lasso y del señor Nebot. En esas condiciones, yo creo que está por reconstruir una propuesta que permita justamente lo que usted dice, una renovación, reconstruir un proyecto político, ¿no? O readecuarlo a nuevos escenarios, porque hay nuevos escenarios, y eso tenemos que empezar reconociéndolos, y a efectos, o sea, de construir una especie de un gran frente, ¿no? Que nos permita recuperar lo perdido en unos casos, que es justamente un estado de derechos y de justicia, tal como dice nuestra Constitución, en donde precautelemos los derechos ganados, y también, o sea, reformulemos estas nuevas fuerzas que en la sociedad se expresan, y se expresan con sus agendas propias, pero que hay que darle una integralidad. No se puede cada sector levantar su agenda o negociar su agenda, porque aquí el tema económico no depende, ¿no?, de cuántos derechos negocio para un sector de los trabajadores, ni cuántos derechos negocio para las mujeres. Aquí la democracia expresa no solamente votos o no solamente reivindicaciones puntuales. Por lo tanto, estamos en ese punto de que la propia ciudadanía vaya levantando sus voces y sus niveles de organicidad y confluyendo en un gran espacio en donde mucho me temo que los partidos, especialmente de quienes podrían a nombre de
sí, o sea, de nombre de una estructura reconocida o registrada en el CNE, no ser los buscados, sino inclusive poder construir un nuevo espacio en donde estemos las personas bajo estos encuentros de ideas comunes. Yo creo que eso es el tema. En la Asamblea se va a tratar de impedir, lastimosamente, no sabemos qué va a pasar con la reforma al Código de la Democracia, que inclusive se anuncia de que a través de, no sé, entiendo yo, algún recurso legal o cómo se dé la votación de eso, se va a impedir inclusive la participación o se impediría el que se siga participando en algunas estructuras ya reconocidas. Entonces, mucho ojo, o sea, de aquí para adelante o hasta enero puede darse esto. Por eso es que necesitamos que estas fuerzas estén, si bien en este momento dispersas, en algún momento se confluya y que se entienda que las agendas no son sectoriales. Ya, pero vamos cerrando ese tema. Correcto. A ver, vamos a poner algunos elementos sobre la mesa y dado que hay cualquier cantidad de gente conectada y que está participando, si ustedes pudieran apreciar toda la cantidad de preguntas, de comentarios de nuestros amigos y amigas, se fascinarían de cómo se ha activado ahora mismo el debate sobre un frente amplio de izquierda o progresista, alrededor incluso del ejemplo que dio Argentina, en donde el kirchnerismo, si es que se puede llamar de esta manera, sumó fuerzas con el sindicalismo, organizaciones políticas como el peronismo más progresista y sí, o sea, se renunciaron a algunos temas de agenda más personal para un gran propósito. Pero ¿cómo en el Ecuador puede pensarse un partido socialista liderado por Enrique Ayala Mora que califica a Rafael Correa, que tendrían la fuerza de la Revolución Ciudadana en cuanto a todo lo que es movilización de votantes y demás, lo califica como el principal enemigo del Partido Socialista? Y claro, aquí me le preguntan, Silvia, si es que usted está con Enrique Ayala Mora y Lenín Moreno o con un proyecto progresista que tiene más base ideológica. Bueno, más que decirle, le voy a responder, yo tengo una militancia de más de 35 años en el socialismo. Eso me ha permitido a mí distinguir en lo que significa el estar en una organización, pero en función de una ideología. Y cuando precisamente se puede entender que quien ahora funge sobre irregularidades de una votación, que fue convocada inclusive para las elecciones públicamente para el día domingo, entiendo que fue 4, y que se hizo el sábado 3 a las 11 de la noche, cuando las delegaciones se fueron, ¿no? Que al otro día sale a los medios a decir que recuperó el Partido Socialista y que le ganó una batalla a Rafael Correa. A mí me parece lo más intrascendente ese mensaje, pero entiendo yo que eso no representa, porque yo sí fui también dirigente de ese partido y conozco las bases. Las bases no son anticorreístas, las bases son socialistas y hay una gran diferencia en eso, hay una gran diferencia. Quien promueve, por ejemplo, un comité de reinstitucionalización y de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, eso jamás se ha discutido en las bases socialistas y jamás sería un principio socialista, ¿no? El oponerse a la organización ciudadana y a levantar principios de profundización de la democracia y superar esta democracia de representación del negociado, de las élites, del reparto. Entonces, mire, esa es mi respuesta. Yo no podría identificarme con un dirigente porque tengo mis diferencias. ¿Se sumará la impugnación, Silvia? Bueno, no así, no podré, ni siquiera fui convocada a eso, pero entiendo yo, fueron más de 8 provincias, o sea que no participaron. Pero mire, yo creo que inclusive ese es el riesgo y eso es lo que debe preocuparnos a quienes hemos militado en una organización histórica, que la defenderemos hasta de todas formas. Pero lo que me preocupa es que ya no son referentes o lastimosamente pueden dejar de ser referentes para la ciudadanía y puede haberse dejado de tener expectativas en estas organizaciones. Eso es lo que preocupa. Ahí está. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que buscar si es que esa estructura, si es que las bases del socialismo, o sea, vamos confluyendo en una comprensión real del momento histórico,
a lo mejor, o sea, podamos ser parte inclusive de este gran espacio del progresismo, que no es necesariamente la izquierda, o de lo que se conoce la izquierda en el país en este momento. No, serán fuerzas que bajo esas agendas, hemos dicho, tengamos la posibilidad de reencontrarnos. Ese frente no tendrá como referencia la izquierda ecuatoriana hasta que la propia izquierda ecuatoriana se reconstituya y pueda tener la capacidad de liderar o de orientar. Yo creo que hay problemas no solamente en el Partido Socialista, en la izquierda ecuatoriana, en la izquierda latinoamericana, que tampoco podemos decir o dar cuenta de que hay todavía una recomposición como región y que a eso debemos ir. Ya Argentina lo da un punto de partida, pero tenemos que construir inclusive un proyecto regional o reconstruir o reencontrar ese proyecto progresista latinoamericano. Pero imagine un frente de Pachacutic, liderado por Lourdes Tibán, de socialistas liderado por Enrique Ayala Mora, del MPD, liderado por gente como Raúl Tello. Bueno, o sea, ¿cómo puede esto calzar con esta otra idea de generar un gran frente progresista? Ojo, Andrés Mideros, que está liderando Izquierda Democrática, este instituto político, Manuel Córdoba Galarza, dijo que la Izquierda Democrática sí que podría dialogar con Revolución Ciudadana, socialistas y otros que quisieran sumar un gran proyecto. Lo mencionó él, no sé si es que el resto de las bases de la Izquierda Democrática, pero o sea, nos han dejado muchos elementos esta semana para pues, yo creo que puede generarse eso, solamente para concluir eso. Yo creo que sí es posible, porque no importa quiénes, por tener ahora un CNE, ¿no?, que no le entregó o no fue resultado de una elección en el Congreso del partido hace 15 días a Enrique Ayala. Le entregó la señora Tamaín hace meses al doctor Enrique Ayala. Aquí mismo denunció la intromisión que hubo. Bueno, entonces eso para nosotros no es novedad, ¿no? Ya pasará, decimos, ¿no? Pero en todo caso, sí, yo creo que es posible que esta gran corriente del socialismo que no ha sido de nadie y que no es de nadie, o sea, tiene que ser parte. No puedes estar fuera. No estoy desvalorizando la capacidad orgánica ideológica que tiene el partido. Ratifico, las bases del Partido Socialista no son anticorreístas, son socialistas. Y en eso hay una gran diferencia del mensaje que da el doctor Enrique Ayala. Él es y podrá ser el anticorreísta. Y eso será la limitante, como usted señala, que junto a otras organizaciones como Pachacútico estarán fuera estarán fuera por sus posiciones, no porque la izquierda debe estar fuera, la izquierda debe estar dentro, pero una izquierda que comprenda que los escenarios, o sea, de la vida política de este país requieren realmente dejarse justamente de esas posiciones como estas que simplemente ven en venganzas y odios y que no tienen la capacidad de ver lo que es un principio socialista respecto a su ideología anticapitalista, antiimperialista, de profundizar la democracia, de garantizar principios, derechos, y lo reduce una ideología grande, universal, al tema de lo que ellos denominan anticorreísmo. Eso es el cuestionamiento, no es otra cosa. Entonces, en esas condiciones yo creo que las bases, la ciudadanía, las estructuras que sean, toda la estructura inclusive tiene la posibilidad de recuperar un poco esos espacios y plantear espacios. Dejar de lado intereses personales, la vanidad política, dar muestras de humildad política y de visión estratégica, histórica. ¿Es posible eso, Gabriela? Yo creo que hace falta eso. Sí, yo creo que hace falta sacudirnos mucho entre varios sectores que deberíamos en este mismo momento estar frenteando una avanzada neoliberal y que no lo estamos haciendo por ciertos acomodos políticos que me parecen sumamente grave para la democracia. Pero esto no lo vivimos solamente en Ecuador. Bien se lo dice, el tema es una crisis de representatividad política que se vive y
además se percibe al interior de la sociedad ya como ese desapego de las organizaciones partidarias. Esto no es ahora ni hace 10 años, ¿no? Esto ha sido parte justamente de una cultura colonizadora que hemos tenido dentro de nuestros países y que han evitado la consolidación de una participación política efectiva desde la ciudadanía. Por lo tanto, ese no es un problema que lo podamos resolver de la noche a la mañana, y por ello es que cuando son tan criticados estas figuras que dicen, no, es que las figuras políticas de la izquierda progresista del continente son cacicazgos, son que no sé cuánto, no, lo que pasa es que son precisamente figuras que logran en un momento determinado, a través de las urnas y en un proceso electoral, cooptar esas intenciones de los grupos sociales que se unen para dar el voto y dar ganancia a esa propuesta política, más allá de lo que signifique un partido político. Dicho esto, me parece que tenemos varios retos en el Ecuador. Primero, un reto de saber cómo encajar en este mismo momento con esas necesidades de una clase media desprotegida por el Estado que está retornando a la pobreza, justamente por falta de política pública, pobres que están siendo más pobres, se incrementa la brecha de desigualdad y con ello se está violentando una serie de derechos constitucionales que los ecuatorianos y ecuatorianas ya los teníamos como derechos ganados y que hoy están en blanco retroceso. Por lo tanto, me parece que ahí hay un reto fundamental. Y es entonces cómo quitarnos de la cabeza el debate político del correísmo y anticorreísmo, sino realmente sentarnos a debatir esa problemática. Yo hasta ahora no he escuchado a ningún dirigente que esté cuestionando con fuerza toda la avanzada del formato del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Nos dicen paranoicos a nosotros. No, no es paranoia. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional significa lo que significó en Argentina para este nuevo, escuchaba, perdón, entre paréntesis, en la ganancia de Argentina del pasado domingo escuchaba criterios que decían, cuidado, alerta, el continente, esto es una alerta. Titulan los periódicos. Claro, entonces la derecha dice alerta, no podemos dejar que esto avance. Yo digo, por favor, los principales protagonistas de esto es la misma derecha que permite el avance de políticas antipopulares que en un momento determinado, por el mismo instinto de clase de las sociedades, se unen para la defensa de aquello que les es arrebatado. Lo decíamos hace poco y lo recordábamos, palabras sabias de Pepe Mujica. El pueblo ahora va a reconocer lo que le dio la izquierda y lo que le quita a la derecha. Y esas son manifestaciones como las que acaban de ocurrir en Argentina. Yo siempre pongo especialmente con nuestra militancia en trabajo organizativo, digo, miren, hay que ver muy bien el proceso argentino, no solamente dentro de esta victoria, sino de lo que ha sido en sí mismo el proceso argentino, porque ellos nos llevan 2 años de ventaja. En la misma, es como copiar y pegar lo que ha hecho el gobierno de Moreno a lo que ha hecho el gobierno de Macri en su instancia. Por lo tanto, 2 años de ventaja para nosotros ir comprendiendo cómo tenemos que reorganizar no solamente la política, sino esa representatividad política para que en un momento determinado la sociedad se sienta identificada a través de estos grandes factores. Hay un eslogan precioso que sacaron y decían, antes de ir a votar, no veas la televisión, anda y ve tu refrigeradora. A eso nos están llevando los gobiernos neoliberales. El gobierno de Moreno, el gobierno de Macri, tienen el factor común que están llevando a la debacle del pueblo ecuatoriano y del pueblo argentino, tal como indican los indicadores, valga la redundancia, los indicadores de desarrollo establecidos por los organismos internacionales. Esto ya va más allá de un discurso de oposición. No, ya va a reivindicar o visualizar lo que están diciendo las cifras, que preocupan. Este año, este país no crece porque no hay un plan económico, porque no hay un plan productivo, porque el sector productivo está ahorcado, porque el sector agricultor ya no puede más. Las manifestaciones en las calles, las paralizaciones, no son por casualidad o porque se les antoja. Hay sectores que realmente están sintiendo la represión de un sistema económico nefasto para las grandes mayorías de este país. Si ese frente, que podemos llamarle frente de todos, frente de la fraternidad, frente de la gran unidad, como sea que se llame el frente, no empieza a tratar, y las organizaciones que estamos dispuestas a participar dentro de este gran frente, no estamos en la capacidad de debatir sobre la situación económica, productiva, de empleo, de seguridad social de la gente, estaremos perdiendo una gran oportunidad en la historia de este país para que el 2021, el 2020 o el año que sean las elecciones presidenciales, podamos realmente
sacar ventaja de una derecha que lo que va a hacer es profundizar lo que hoy ya se inició en el Ecuador, que es un retroceso en el desarrollo de las grandes mayorías. Pero como piedra angular, ¿y qué le parece a Silvia Salgado que se rompa con este binarismo Correa-anticorrea para generar una discusión más acerca del proyecto que espera la ciudadanía, que conecte de nuevo con sus intereses? A ver, pero es que ese discurso del anticorreísmo está en los sectores afectados realmente en sus intereses cuando se puso en el debate y cuando se adoptó ciertas decisiones, porque los límites de esta democracia, inclusive que hemos vivido en los últimos 10 años, han estado condicionados también por sectores de poder político y económico. Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, estos sectores han levantado esa tesis que esconde muchos de los problemas reales que vive la sociedad. Y lastimosamente, quienes también se han sumado bajo el mismo discurso, bajo la misma lógica de que es el anticorreísmo, ¿no?, que hay que combatir y que hay que cerrar puertas, están identificándose, lastimosamente digo yo, sectores de izquierda, y coincidiendo con una derecha neoliberal, que se dice en el discurso combatir, o se dijo en el discurso combatir. Entonces, mire, yo sí creo que esto no es por falta de capacidad, inclusive teórica ni nada, es a propósito, y quienes ya de manera frontal han asumido esa posición de un anticorreísmo y de coincidir con una derecha que tiene intereses políticos y económicos claros, han tomado posición. Y en eso hay que ser frontales y radicales. O sea, no se puede entender de otra manera. Eso no quiere decir que tenemos que empezar siendo también críticos y autocríticos, señalando, ¿no es cierto?, los puntos que tienen que ser tomados como referentes para superar los problemas, los errores y las equivocaciones. Eso nos va a permitir inclusive el ir construyendo esta nueva plataforma, hablemoslo así, porque la Gaby le ponía algunos nombres, decía, esa gran plataforma, ¿no?, que primero produzca ese encuentro de qué es lo que queremos para este país, ¿no?, qué le proponemos al país. Tenemos que volver a construir esa confianza que por diferentes medios, ¿no?, se ha tratado inclusive de poner en duda, de generar la desconfianza. Vivimos un cerco mediático en donde la población no tiene otro mensaje que justamente sea el atribuir, ¿no?, a personas y no mirar toda una propuesta y todo un interés, ¿no?, económico, y además una situación en donde la ventaja no lo tiene el pueblo ecuatoriano. Las de perder lo tienen las grandes mayorías. Miren, las medidas económicas ya vienen implementándose. Ya no necesitan ni que la carta de intención conozca la Asamblea, ni que se cambie la Constitución. Muchas de las decisiones son anticonstitución, son inconstitucionales. Entonces, en esas condiciones, o sea, se va empeorando las condiciones de vida de la gente y hay una reacción, y más que tener la intención de generar inestabilidad desde fuerzas políticas de oposición al régimen, yo creo que se están dando las condiciones, ¿no?, para que las personas cuestionen y se cuestionen también la pasividad, ¿no?, una pasividad que en donde de pronto dicen, no, o sea, si somos nosotros los afectados, somos nosotros los que tenemos que reaccionar. Entonces, estamos en ese momento. Yo he visto, por ejemplo, cómo desde la ruralidad, ¿no?, desde la ruralidad que está un poco lejos de estas decisiones, pero que está directamente afectada. No hay inversión pública, el tema de política agraria está abandonada, ellos no viven de una relación de dependencia, no están en la discusión del salario, están en la discusión, o sea, de que no hay condiciones para que su trabajo, sus productos puedan ser comercializados y que sirvan de sustento. En esas condiciones yo veo, ¿no es cierto?, en el sector rural una fuerza importante que puede irrumpir, ¿no es cierto?, con una capacidad no solamente de movilización, sino de propuesta.
de propuesta, porque eso, y veo también, por ejemplo, que hay otras iniciativas, a lo mejor no deberíamos caer en el tema de yo hago el partido de los trabajadores, yo hago el partido de la ruralidad, yo hago el partido de las mujeres, yo hago el partido del movimiento total. Eso también es un riesgo. Entonces, por lo tanto, o sea, yo creo que hay que entenderlo el nuevo momento, que es diferente de hace 10 años. Es muy diferente de hace 10 años, han cambiado las condiciones y tenemos que empezar señalando lo que hay que superar, los errores, las equivocaciones, pero también tener claro en una estrategia de poder que nos permita realmente, no a partido político alguna, sino ir recuperando una fuerza social empoderada políticamente y al contrario de que se cree acá que la ciudadanía tiene que estar despolitizada. No, una ciudadanía empoderada políticamente, clara de su propuesta como sociedad y imbuida, obviamente, el progresismo tiene que ser así, orientada a transformar esas relaciones de poder que existen. Pero tenemos algunas desventajas. No tenemos a lo mejor las condiciones. Ahora se ha organizado inclusive la responsabilidad del Estado de financiar las organizaciones políticas, un debate que la propia sociedad está dando. Nosotros no tenemos banqueros en los partidos, al menos, o sea, en nuestros partidos no ha habido nunca alguien que financie, hemos financiado la militancia. Entonces sí, o sea, las condiciones son adversas, pero también hemos dado muestras de que nunca hemos estado, no siempre ha habido estas condiciones se generaron a partir de Montecristi. Sin embargo, ¿no es cierto?, antes también hemos hecho la lucha y hemos podido, o sea, enfrentar peores circunstancias. Acá tiene que ser reemplazada una falta de condiciones democráticas, de pronunciamiento, o sea, para socializar nuestras propuestas a través de medios de comunicación que no tenemos. Estamos realmente vedados. Usted puede ver, inclusive una chica me conversaba que está haciendo un estudio de cuántas son las figuras de la misma tendencia que participan en los medios de comunicación a nivel nacional. Decía que esa le ha propuesto a su director de tesis, que va a ser, es una chica de comunicación. Entonces, mire, no tenemos posibilidad de contraponer ideas, ¿no?, o de dar respuestas a estos temas que en los medios, o sea, se debaten y tenemos ese gran riesgo. Sin embargo, es la propia ciudadanía empoderada la que puede suplir inclusive, ¿no?, una matriz mediática que está completamente identificada. Y que se demostró ya que entonces, eso se puede dar, ¿no?, hay a nivel Argentina. de medios alternativos, pero también hay, yo veo, ¿no es cierto?, una serie se llaman colectivos, plataformas, se llaman una serie de instancias que muy creativamente la ciudadanía va generando, va creando. Y creo que estos son los espacios un poco que tienen que confluir en determinado momento. Hay mucha esperanza y hay mucha iniciativa. Son los jóvenes, yo creo y sigo creyendo que los jóvenes van a tener que tomar la batuta en este tema. ¿Y cuándo se va a dar el salto para la convocatoria a la constitución de este frente de la gran unidad, como lo acaba de llamar Gabriela Rivadeneira? Porque también hace falta decisiones políticas, hace falta madurez política al interior de cada sector para definir, y primero saldar cuentas en términos políticos al interior, lograr la unidad interna para luego proponer la unidad global. Porque si eso no superamos, no pasa nada. El asunto es que eso no se está debatiendo, porque obviamente en un gobierno de transición a la derecha lo que le conviene es que el gobierno de transición le deje el camino hecho. Entonces, ir a una asamblea constituyente o promover otro tipo de procesos como revocatoria de mandato significaría un atentado frente a esa hoja de ruta establecida para la toma del gobierno de una derecha total. Y con organismos cooptados por esa misma fuerza política es complicado, porque además es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que viabilizar cualquiera de estas figuras que pueda llevarse a consulta de la gente.
Y ahora hemos visto en los últimos días ya la solicitud formal para empezar el proceso de una asamblea constituyente. Ahora tendremos que estar a la expectativa porque recordemos que hace meses atrás, cuando los migrantes vinieron al Ecuador a plantear el inicio de la revocatoria de mandato, prácticamente se les fue ninguneados y meses después se les contestó que no era posible porque no estaban cumpliendo con la normativa. Cualquier cosa es válida para negar la posibilidad de que la ciudadanía empiece a manifestarse dentro de un reconocido sistema de democracia o de elección popular al que deberíamos estar sometidos y que yo temo por estas mismas fuerzas e intereses puedan estar. Nosotros siempre hablamos y nos dicen, bueno, pero ya ¿para cuándo cae el gobierno? Todo está tan mal, pero ¿para cuándo cae el gobierno? Yo insisto, es que lastimosamente en este momento no creo que haya una fuerza suficiente en este momento del pueblo para votar un gobierno. Porque además, mientras la embajada de los Estados Unidos, el sistema o el capital financiero de este país, las corporaciones mediáticas estén sosteniendo el gobierno de turno, es muy complicado. Los gobiernos caen cuando justamente ese capital financiero, las corporaciones mediáticas y la embajada norteamericana bajan el dedo a quien esté de turno, y al parecer eso no va a pasar. Se ha consolidado de boca de los mismos representantes de estos sectores a los que estoy citando, pues hay una consolidación de este gobierno de transición justamente por esa hoja de ruta clara. Pero además esto va acompañado no solamente de una hoja de ruta clara para establecerse en el gobierno, sino para aniquilar a quienes pudieran ser sus opositores. Y en ese sentido, sabiendo que ya las elecciones seccionales pasadas dieron una clara muestra de lo que podría ser una primera vuelta presidencial, pues obviamente al estar el correísmo también dentro de esa primera vuelta presidencial con capacidad de ir a una segunda vuelta y tener la posibilidad de ganar una elección presidencial y una mayoría parlamentaria, sea esa fuerza política la que sea aniquilada a través de esta perversa utilización del sistema de justicia frente a estos elementos o actores políticos que lo hemos denominado lawfare o guerra judicial, de tal manera que ahora lo que está pasando contra Rafael Correa, Jorge Glass todavía en prisión, el preso político de este país al que no se le ha comprobado nada, pero se lo mantiene en prisión, Rafael Correa con 2 órdenes de prisión preventiva, algunos dirigentes con procesos en marcha, tanto en Contraloría, en Fiscalía, etcétera. Entonces, lo que buscan es entrar a una cancha de juego inclinada que les beneficie para que no haya esa posibilidad de una contraposición electoral que realmente sea una opción para esas grandes mayorías perjudicadas por esos mismos que quieren llegar a ser gobierno. ¿Pero cuál es la respuesta a eso? Ese es el asunto. Primero, Silvia planteaba algo que además lo hemos planteado durante todo este tiempo, ver cómo se rompe un cerco mediático que todavía mantiene en un estado de, no sé si sumisión, sino absoluta desinformación de lo que está pasando en la realidad de la mayoría de la población. El trabajo es ahí de hormiga, porque te toca hacer pedagogía popular. Porque lo que tenemos que hacer, lo que se hace por parte de nuestros dirigentes territoriales, es todo el tiempo ir a barrios, a parroquias, generar documentos simples, folletería, muy didáctica además, que empiece a poner a debatir de esto a la gente, a la sociedad. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Cómo vamos a prepararnos para rechazar una dictadura? ¿Cómo los grandes sectores sociales, las organizaciones sociales pueden organizarse para detener esta avanzada neoliberal? Todo eso podemos hacerlo siempre y cuando haya la transparencia de la información al interior de esos sectores y empecemos a despertar. La gente ahora ya puede comparar. Ya han pasado 2 años. No, ya no es culpa de Correa, es ineficiencia del gobierno. El gobierno no sabe a dónde llevar. 8 de cada 10 ecuatorianos rechazan. Perfecto, pongámoslo a discusión. ¿Cuáles son esos temas? Pero me parece que tampoco lo estamos haciendo por estar entre estos exhortos, juicios políticos, concentrados en este show al que nos llevan justamente estas instituciones. Estamos dejando de lado un gran trabajo de pedagogía popular que tiene que ser enfrentado por todas y todos los que estamos de acuerdo en confrontar esta avanzada neoliberal en el Ecuador. Sin duda. Palabras finales, Silvia, porque nos quedan 2 minutos. Solamente quiero referirme a algo que me parece debe quedar claro. Yo no veo y no creo, o no puedo coincidir en el hecho de que buscar las formas de destituir al gobierno sea la salida, ¿no? Porque primero veo que las propias decisiones, o sea, son las que contribuyen inclusive a perder esa credibilidad. Y segundo, porque justamente de eso
se vale una oposición política que ha confluido desde sus diferentes intereses en soportar inclusive a un gobierno que no es Lenín Moreno, ¿no? Sino es precisamente porque todos sabemos, o sea, quiénes están gobernando el país. Entonces, y tampoco creo que destituir a un gobierno para no caer en esta estrategia justamente de la derecha que hace que la sociedad, o sea, ya tenga lecciones aprendidas y que no sea precisamente la adhesión a esa propuesta. Sin embargo, yo veo mucho más importante es que se consolide una unidad para ser alternativa, para ser reconocido como alternativa. Y hay que construir esa propuesta. Y hay que no darle la propuesta, sino invitarle a la ciudadanía a construir esta propuesta. Me parece fundamental eso. Segundo, o sea, de que no necesitamos evidenciar, o sea, que aquí no se trata de cambiar una cosa por otra, no se trata de cambiar árbitros, ¿no? Frente al CNE, frente a la institucionalidad, frente a esto, sabemos que va a estar en desventaja esta propuesta. Pero, ¿no es cierto?, al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de renovar estos cuadros dirigentes y liderazgos, porque no podemos también caer en el tema de que el aniquilamiento jurídico que se pretende hacer, mediático, político, ¿no es cierto?, las figuras identificadas con el proceso anterior de la Revolución Ciudadana, exige realmente el que vayan surgiendo, emergiendo nuevas figuras, porque hay problemas en eso, hay problemas y hay una estrategia identificada a aplastar, a destruir, a eliminar, ¿no? Frente a eso, o sea, no pueden ser esas figuras necesariamente las que puedan estar al frente de estos procesos. Tiene que haber otras figuras, sí las hay. Y en ese sentido, o sea, toca plantear alguna estrategia que rebase realmente el tema de los odios, de las venganzas, de la priorización de los temas personales y de lo que lastimosamente nosotros hemos podido ver, ¿no? En sectores en donde que tienen el mismo origen de un proyecto, de un proceso, o están confundidos o están, no entendieron en lo que estaba, o lo otro, ¿no es cierto?, deliberadamente están prestándose para aniquilar no solamente un proyecto político, sino a las personas. Eso falta transparentar, hay duda, se regresan a ver, nos regresamos a ver, y hasta el momento no entendemos cuál es, ¿no es cierto?, posiciones como esas las que prevalecen y hacen el juego. Entonces necesitamos realmente tener condiciones diferentes y eso es lo prioritario, porque lo otro es, sí, a lo mejor caer en la estrategia que se difunde de que la intención es desinstitucionalizar, destituir a alguien. Sin embargo, nos preguntamos, anarquizar, nos preguntamos, estaría clarito, si se destituye a alguien, ¿quién le subroga? ¿O a quiénes ponen? O sea, hay todas las condiciones. Destituir, o sea, sería una irresponsabilidad. Para consolidar ellos mismos. Entonces, por lo tanto, hay que sacarle ese mensaje que se ha tratado de posicionar también a la ciudadanía. Porque aquí lo que se ha creado es eso, temores, riesgos, ¿no? El miedo y, obviamente, la responsabilidad en quienes debemos responder también con capacidad, con propuesta y con estrategia. Muchas gracias. Pichincha Universal